Muy buenos días, niños y niñas. Soy Einer Salazar, profesor de educación primaria. Bienvenidos a Aprendo en Casa a la semana 35, el día 2, martes 1 de diciembre. Hoy tenemos una actividad muy bonita, súper interesante. Estoy seguro que les va a gustar. Recordamos la celebración de nuestra independencia. Recordamos la celebración de nuestra independencia. Nuestra meta para el día de hoy es explicar los principales acontecimientos ocurridos durante el proceso de la independencia del Perú y reconocer su importancia al conmemorar el bicentenario. Repito, explicar los principales acontecimientos ocurridos durante el proceso de la independencia del Perú y reconocer su importancia al conmemorar el bicentenario. ¿Qué queremos que aprendas con esta actividad? ¿Qué queremos que logres? Identificar información sobre los acontecimientos y personajes que participaron en el proceso de la independencia del Perú a partir de videos y textos cortos. Explicar los principales acontecimientos ocurridos en el proceso de la independencia del Perú. Reflexionar sobre los sucesos ocurridos durante la independencia para reconocer su valor en la conmemoración del bicentenario. Muy bien, vamos a empezar entonces leyendo este texto. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Después de leer este corto texto, que es muy popular, que lo hemos escuchado repetidas veces, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Quién mencionó estas palabras y cuándo ocurrió? Profesor Don José de San Martín, en el año de 1821, el 28 de julio. Correcto, perfecto. Segunda pregunta. ¿De qué se independizó al Perú con estas palabras? ¿De qué se independizó? De los españoles. Nos tuvieron como colonia. Ya desde ese momento llegamos a ser libres como Estado, como República del Perú, sin pertenecer ya a los españoles. ¿Qué relación habrá entre estas palabras y la celebración del bicentenario? ¿Qué relación? Tiene mucha relación porque al cumplir el bicentenario estamos recordando una fecha muy trascendental, muy importante, que es la proclamación de la independencia del Perú hace 200 años. Seguimos entonces. Según lo aprendido, en el bicentenario conmemoramos 200 años de nuestra independencia. ¿Qué acontecimientos ocurrieron y quiénes habrán participado en este proceso? ¿Qué acontecimientos ocurrieron? Muchos, ¿no? Muchos acontecimientos. Hubo guerras, hubo batallas, muchos hombres perdieron su vida a causa de nuestro Perú. Hubieron héroes, próceres, precursores que lucharon por la independencia de nuestra patria. ¿Qué podemos hacer para conocer sobre los acontecimientos y las personas que llevaron a nuestro país a su independencia? ¿Qué podemos hacer? Leer información en textos, escuchar videos, escuchar a nuestros maestros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les voy a continuación van a observar y escuchar un video sobre el desembarco de Don José de San Martín en Paracas. Este es un reportaje. Se cuenta con la ayuda de un historiador, que hace 200 años el general Don José de San Martín desembarcó en Paracas, Pisco. Más de 4.300 hombres y 25 naves lo acompañaban. Su meta era acabar con el poder realista liderado por el gobierno español. Esa era su meta, acabar con el poder realista, o sea, con los españoles.
A continuación entonces vamos a observar el video del desembarco de Don José de San Martín en Paracas. En la madrugada del 8 de septiembre de 1820, Don José de San Martín desembarcó en la bahía de Paracas. Desde entonces, una serie de sucesos empezaron a dar para iniciar la independencia del Perú. Hemos llegado a Pisco para conocer el lugar del desembarco y todos los detalles en torno a este primer momento que marcó la historia y la independencia de nuestro país. El sueño de nuestra independencia empezó a concretarse en la bahía de Paracas, cuando por ella asomaron unas embarcaciones procedentes de Valparaíso. En ellas, Don José de San Martín, acompañado de soldados argentinos y chilenos, llegaban con la misión de reclutar personal local para emprender el camino a Lima y enfrentar a las huestes realistas para dar fin, después de casi 300 años, a la colonia española. San Martín escoge Pisco, Paracas, como punto de desembarco, con el objetivo, uno, de estar cerca a Lima, poder atacar inmediatamente Lima, aprovechando el factor sorpresa, y dos, para poder reclutar, ¿no?, los voluntarios, patriotas voluntarios que se puedan adherir al Ejército Libertador. San Martín desembarca a tierra el día 12 de septiembre, y la tropa y los oficiales que habían llegado desde el 8 escogen la mejor mansión para que sea el lugar de vivencia temporal del general, aquí en Pisco, en donde al final traza toda su estrategia. Esta casona, a 50 metros de la Plaza Mayor de Pisco, se convirtió entre el 12 de septiembre y el 26 de octubre de 1820 en la residencia y cuartel de San Martín. Pero el día 13, el día siguiente, destaca una división a Caucato, poder económico importantísimo. Y todavía se conserva como parte de esas características los túneles de castigo. Esta era la entrada al túnel. Vamos a poder ver las pilastras, las columnas, los arcos, la longitud que tiene, el cepo para un lado, y el esclavo era considerado, repito, un capital propio de la hacienda. No podían afectarse. De ellos se presentaron 1.500, ¿no?, como voluntarios para el Ejército Libertador. Cuando San Martín viene a Pisco, trae una imprenta volante, es decir, una imprenta en uno de los buques. Y comienzan a hacer las proclamas. Las proclamas son repartidas para poder captar a los voluntarios. ¿No? Quiere decir entonces que el papel que jugaron los afrodescendientes jugó un papel importantísimo. Orgulloso de ser la puerta de entrada de la independencia, en Paracas se construyó la Plazuela del Desembarco en 1986. Desde entonces, cada 7 de septiembre se realiza la ceremonia de conmemoración de este hito de nuestra independencia. Porque en esta plaza, y una fecha tan especial como fue el 8 de septiembre del año 1820, llegó el coronel Don José de San Martín, y en la cual se dio lugar a la expedición libertadora y posteriormente a nuestra independencia del Perú. 200 años después, desde la llegada de San Martín, Paracas es hoy uno de los distritos turísticos más importantes de la costa del Perú. Para conocer cómo se dio esta transformación, hemos llegado aquí al balneario de Paracas, en Ica, para poder conversar con sus pobladores locales y que nos cuenten cómo se dio esa transformación. Acá no había casa, nada. Era una de las pampas, eran árboles, arenales, pues, no había nada de casa. El turismo ha traído progreso para toda la gente de acá. El 90% de la gente de acá de Paracas vive del turismo. La cercanía del Bicentenario nos motiva y nos obliga a que no solamente sea fiesta y siesta, sino que retomemos la conciencia cívica que de antaño nos transmitieron los mayores. Así como el general Don José de San Martín vino con toda su estrategia, vino a trabajar, vinieron nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos argentinos, más los peruanos que en su momento se pusieron la camiseta, eso es lo que falta para poder transformar el Perú. Es lo que queremos, que se reconozca Paracas como el sitio donde se embarcó una expedición, que se reconozca Paracas como cuna de la bandera y que se reconozca Pisco como puerta a la libertad. El staff de apoyo de General San Martín le decía que tenía que desembarcar en Lima. Solamente San Martín era el único que estratégicamente decía que no había que enfrentar directamente al poder central, sino que había que hacer una campaña diferente como realmente lo hizo. Y bueno, creo que la historia demostró que no estaba equivocado, logró dividir las fuerzas y combatirlos de forma impecable y estratégica. San Martín regresa a la bahía de Paracas.
esta vez con una tripulación de miles de hombres rumbo a Huaura, al norte de Lima. Esa historia será otro hito bicentenario. Muy bien, después de observar y escuchar el reportaje, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la misión que tuvo José de San Martín y la expedición libertadora al desembarcar en la bahía de Paracas? ¿Cuál fue la misión? Acabar con el ejército realista liderado por los españoles. Terminar y lograr la independencia. ¿Quiénes se sumaron para apoyar al ejército libertador y cómo eran captados? Los patriotas, los indígenas. ¿Y cómo eran captados? Se unían en forma voluntaria para apoyar al ejército libertador. ¿Cómo se conmemora en Paracas este importante acontecimiento de la independencia? ¿Cómo se conmemora en Paracas este importante acontecimiento de la independencia? Todos los años, el 7 de septiembre, se reúnen ahí en la Plaza de Armas y celebran el desembarco del ejército libertador y de don José de San Martín, ¿no? Ahí conmemoran, hacen una fiesta nacional, patriota. ¿Qué transformación ha tenido Paracas a los 200 años de la llegada de la expedición libertadora? ¿Qué transformación? Se ha convertido en un centro turístico, ¿no? Centro turístico. Muy bien, después de haber contestado estas preguntas, leemos más información por la ruta de la independencia hace más de 200 años, para complementar lo que hemos aprendido después de ver el reportaje. Muy bien, vamos a leer entonces. Por la ruta de la independencia hace más de 200 años. La proclamación de la independencia del Perú, realizada el 28 de julio de 1821 en Lima por don José de San Martín, marcó un hito importante en el proceso de nuestra independencia y representa la liberación del Perú de la dominación española. Somos libres de los españoles, libres de una monarquía explotadora, injusta y mezquina. Sin duda ese era el sueño de muchas peruanas y peruanos. El gran esfuerzo de libertad motivado por los sueños y la valentía de mujeres y varones peruanos traza un camino que, sin lugar a dudas, toma como antecedente la rebelión de Túpac Amaru II en 1780, quien junto a su esposa e hijos y otros compatriotas derrotaron a las tropas españolas frente al abuso de autoridad, el cobro excesivo de impuestos y la obligación a un sistema de trabajo explotador. Este suceso marcó una clara señal de que si era posible vencer a los españoles. Años más tarde, en el año de 1811, Francisco de Sela encabezó la primera rebelión independentista, tomando la ciudad de Tacna y enfrentando al cuartel español. Este suceso es conocido como el primer grito libertario del Perú. Luego, en 1814, en Cusco, se dio la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, quien con el apoyo de los indígenas lograron ocupar las ciudades de Arequipa y Huamanga. Seguimos con la lectura. Arequipa y Huamanga. Extendiendo la gesta libertadora por grandes ciudades del Perú. Luego, en 1820, llegó la expedición libertadora a cargo de don José de San Martín y otros colaboradores de la Gran Causa, quienes conformaron gran fuerza militar y lograron algunos resultados concretos a favor de la independencia, como la desocupación de Lima de los soldados que defendían la dominación española. Un año después, el mismo José de San Martín proclamó la independencia del Perú. En esa ruta también es importante reconocer el esfuerzo de muchas peruanas que se unieron a las acciones de lucha por la independencia. Por ejemplo, María Parado de Bellido. Desde su casa en Paracas, Ayacucho, ofrecía comida, daba provisiones y
portaba cartas en favor de la independencia. Finalmente fue capturada y ajusticiada por el ejército español en 1822. Otra mujer que participó en las luchas de independencia fue Cleofé Ramos. Ella y sus hijas María y Higinia Toledo participaron aguerridamente en acciones militares como cortando las amarras de un puente colgante sobre el río Mantaro, lo que detuvo al ejército español en su marcha hacia Concepción, cerca de Huancayo, en 1821. ¡Qué interesante! Ahora, después de 200 años de estos acontecimientos y a puertas de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, es necesario que las niñas y los niños se pregunten, como futuros ciudadanos y ciudadanas, ¿cuáles son nuestros sueños para el Perú del bicentenario? El hecho de imaginar un mejor país nos compromete a trabajar a todos juntos para poder lograrlo. Después de haber leído la información de la ficha, realiza lo siguiente. Vamos a ver, vamos a completar. En 1780, ¿qué ocurrió y quiénes participaron? Si no hemos comprendido muy bien el texto, regresamos al texto. En 1780, buscamos la respuesta acá, en 1780. Dice, sin lugar a dudas, toma como antecedente la rebelión de Túpac Amaru en 1780, quien junto a su esposa e hijos y otros compatriotas derrotaron a las tropas españolas frente al abuso de autoridad, el cobro excesivo de impuestos y la obligación a un sistema de trabajo explotador. Listo. Contestamos entonces acá en estas primeras preguntas. ¿Qué ocurrió? La rebelión de Túpac Amaru II. ¿Quiénes participaron? Túpac Amaru II, su esposa y sus hijos. Muy bien, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió en 1811? Regresamos al texto. 1811, Francisco de Sela encabezó la primera rebelión independentista, tomando la ciudad de Tacna y enfrentando al cuartel español. Francisco de Sela, enfrentando al cuartel español. ¿Qué ocurrió? La rebelión de Francisco de Sela, la lucha contra los españoles. Rebelión dice Francisco encabezó la primera rebelión independentista. Listo, contestamos ahí entonces. ¿Quiénes participaron? Francisco de Sela y su ejército, porque estaban reunidos también con un buen grupo y derrotaron al ejército español. En 1814, ¿qué ocurrió en 1814? Regresamos al texto. En 1814 en Cusco se dio la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, quienes con el apoyo de indígenas lograron ocupar las ciudades de Arequipa y Huamanga. Entonces ahí la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. ¿Qué ocurrió? La rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, quienes participaron, ellos y los indígenas, contra los españoles. En 1820, ¿qué ocurrió? Regresamos al texto. En 1820 llegó la expedición libertadora a cargo de don José de San Martín, con una gran fuerza militar, resueltos a lograr la independencia. ¿Qué ocurrió? Llegó la llegada del ejército libertador, don José de San Martín. ¿Quiénes participaron? Don José de San Martín y sus 4.300 hombres que vinieron y desembarcaron en Paracas. Correcto. Terminamos entonces este cuadrito y continuamos. Dice, ¿sabías que el proceso de independencia de nuestro país de la dominación española duró varios años? Durante este proceso muchas mujeres y hombres ofrecieron sus vidas en favor de una patria libre. A estas personas hoy las conocemos como próceres, precursores de la independencia.
Entre ellos destacan Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, Juan Pablo Vizcarro Guzmán, María Parado de Bellido, Francisco Antonio de Cela, Don José de San Martín y Simón Bolívar. Luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y hoja de reuso, si es que es necesario, y si no, si has impreso estas hojas, ya no es necesario. ¿Por qué las peruanas y los peruanos iniciaron la lucha por la independencia hace más de 200 años? ¿Por qué? Simplemente por la explotación española. Los peruanos y peruanas eran explotados por los españoles, los hacían trabajar bruscamente en las minas, en otros trabajos, y les cobraban impuestos en forma excesiva y eran maltratados. ¿Cómo podemos reconocer en el Bicentenario a las peruanas y los peruanos que lucharon por un país libre? ¿Cómo podemos reconocer? Rindiendo un homenaje, ¿verdad? Un homenaje a esa labor que realizaron por nuestro país. Como niña peruana o niño peruano, ¿cómo sueñas que sea tu región o país rumbo al Bicentenario? ¿Cómo puedes hacer realidad este sueño? ¿Cómo sueñas y cómo puedes hacer realidad este sueño? Que sea mejor. Todos queremos que sea mejor, haya más desarrollo, más turismo, que se cubran los servicios básicos, por lo menos, ¿no? Y que haya paz, sobre todo, haya paz, seguridad. ¿Cómo puedes hacer realidad este sueño? ¿Cómo puedes hacer realidad ese sueño? ¿No? Preparándote, estudiándote, empezando por uno mismo y luego promoviendo en los demás ese campo. Dibuja el sueño que tienes con tu comunidad, región o país para el Bicentenario. Ahí dibuja cómo te gustaría que sea tu comunidad o región. Bien, es muy bonito. Recuerda, la mejor forma de reconocer y valorar los sucesos y las vidas ofrendadas por nuestras hermanas y hermanos que lucharon por la independencia a puertas del Bicentenario es trabajar juntos, como ciudadanos y ciudadanas, para seguir forjando un país libre con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación de ningún tipo, y reconociendo que nuestras diferencias son las fortalezas que tenemos para salir adelante y lograr un mejor Perú. Comparte toda esta información con tu familia. También preséntales el dibujo que hiciste rumbo al Bicentenario. Escribe un desafío como familia para el Bicentenario. Nos apoyamos entre vecinos y vecinas ante las situaciones difíciles para superarlas juntos y sentirnos bien. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Recuerda tu meta, explicar los principales acontecimientos ocurridos durante el proceso de la independencia del Perú y reconocer su importancia al conmemorar el Bicentenario. Son importantes. ¿Qué acontecimientos sucedieron, no? Las rebeliones de Túpac Amaru, de Mateo Pumacahua, de los hermanos Angulo, ¿no? Y del ejército libertador. Cuán importantes fueron sus luchas, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a evaluarnos, a ver cómo nos fue en esta actividad. Identifiqué información sobre los acontecimientos de personajes que participaron en el proceso de la independencia del Perú a partir de videos y textos cortos. Claro que sí. Expliqué los principales acontecimientos ocurridos en el proceso de la independencia del Perú. Sí. Reflexioné sobre los sucesos ocurridos durante la independencia para reconocer su valor en la conmemoración del Bicentenario y expresarlo a través de un sueño, del dibujo, más o menos por ahí. Muy bien. Conversa con tu profesor o profesora si necesitas ayuda. Te ayudará a lograr la meta. Escribe cómo te sentiste durante la actividad. Escribe ahí, feliz, triste, decepcionado, contento, emocionado. Escribe y guarda tus anotaciones, tu dibujo. Será de mucha utilidad para organizar tu mural. Bien, no te olvides de suscribirte al canal. Es importante que te suscribas, para nosotros es muy valioso. Y si ya estás suscrito, dale me gusta y comparte con algún amigo que lo necesite o con algún familiar.